Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Primero pediros disculpas y permiso para tutearos porque estoy en casa y no sé si sois muchos, pocos. Seguro que sois muchos y que la jornada está siendo súper interesante, pero bueno, por temas personales, ayer a ultimísima o por la mañana a última hora al final tuve que cambiar los planes y mal que me sabe porque para mí siempre es un placer estar en San Sebastián y más con los amigos de Laroguey y un saludo especial también a Carlos y a Sebastián. Bueno, como decía Carlos, pues nosotros hemos tenido el placer de trabajar con ellos en el Hotel Arima y venimos trabajando con Grupo Bilbus desde hace muchos años, son un gran cliente para nosotros. Y bueno, pues cuando nos pidió hablar de sostenibilidad en cerámica, pues bueno, pues era obligatorio decir que sí, además de un placer, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar unas ideas generales, ¿no? De cómo la cerámica contribuye a aspectos relacionados con la sostenibilidad, teniendo en cuenta que se basa en procesos intensivos en el consumo de energía y que bueno, que también pues bueno, consume una, ¿no?, interesante o importante cantidad de materias primas, pero que ha sufrido una transformación enorme en estos años que bueno, pues nos ha permitido ser mucho más eficientes en esos términos y, por lo tanto pues bueno, contribuir a estos nuevos modelos de construcción, como es el caso de construcción pasiva de Passive House, que indiscutiblemente, pues bueno, aunque sea a veces pueda parecer a un paso excesivamente lento, estoy convencido que va a ser inexorablemente una mayor parte del futuro, ¿no? Entonces, paso a contaros lo que tenemos. Primero, una pincelada de quién somos. Nosotros somos un grupo cerámico que está en Castellón, que sabéis que Castellón, en lo que es España, concentra pues eso, el setenta y tantos por ciento de la cerámica del país y por lo tanto pues es un clúster que está muy organizado y es muy eficiente en la fabricación cerámica con éxito a nivel internacional, ¿no? Nosotros veis ahí Victoria PLC, esto es un grupo inglés de recubrimientos y formamos parte de ese grupo desde el año 2017. Bueno, eso significa que nosotros somos la cabecera cerámica, lo que se llama el grupo Hard Flooring, porque ellos vienen o son parte del mundo de lo que llaman soft flooring, que serían pues eso, vinilos, moquetas, este tipo de materiales, ¿vale? Entonces nosotros, en tanto que queda ven, pues lideramos la división cerámica que en el grupo llamamos Hard Flooring. Bueno, somos ingleses ahora, pero estamos en el negocio desde 1974, ¿eh? Nacimos como una empresa familiar ubicada en Nules, que está entre Castellón y Valencia. Quizá alguno tenéis la oportunidad de conocer. Y bueno, pues yo dijéramos que somos la última de las grandes en ese radio de 25-30 kilómetros alrededor de Castellón que concentra ese clúster cerámico que os comentaba antes. Bueno, algunas cifras generales que me imagino que con todas las ponencias interesantes que lamentablemente me he perdido habrán salido ya y bueno, pues es algo evidente, hay un proceso de explosión demográfica que inevitablemente pues está asociado a un proceso de extracción creciente de recursos y como siguiente derivada de generación de emisiones de CO2, ¿no? Este gráfico me gusta y me parece interesante porque muchas veces echamos balones fuera y en Europa pues tendemos a mirarnos de una forma, no sé, yo creo que bastante benévola, pero cuando ves las emisiones, pues nada. Europa, Unión Europea está relativamente bien, pero vamos, somos de los que hacemos que esto esté donde está y por lo tanto, pues tenemos que hacer cosas para que esto mejore, ¿no? También es cierto que por lo menos sí que somos los que más intentamos que eso no tome o no vaya desbocadamente en esa tendencia. Este gráfico también me parecía interesante porque compara en las emisiones de efecto invernadero qué ocurriría si no se hace nada, que sería la primera banda, o no climate policies, pues subiría entre 4,1 y 4,8 grados. Con lo que estamos haciendo ahora mejoramos, pero no dejará de subir. Con los que se promete, pues hombre, sube y conseguiríamos que bajara un poquito, está hablando de 2100, ¿eh?
y si se consiguiera una apuesta importante, pues entre 1,5 y 2 grados de incremento, pues bueno, realmente se podría torcer la curva, ¿no? Pero vamos, que la justificación de que aquí hay que hacer algo sobra. Bueno, pues como os decía, a pesar de que somos menos buenos de lo que nos pensamos en Europa, por lo menos sí tenemos el prurito de intentar hacer cosas, aunque sea a nivel político, y luego pues con desigual grado de aplicación. Y bueno, efectivamente desde hace tiempo, ya hace años, y en el marco de todas las iniciativas internacionales, pues la Unión Europea sigue empujando con los compromisos que veíamos en la gráfica anterior y que, bueno, pues que espera lograr pues, reducciones de un 40% en 2030 y del 60% en 2040, pero que yo no sé si acaba de calar, yo no sé si acaba de calar la idea de que esto es posible, o sea, es algo que es posible, viable tecnológicamente y que además es que es buen negocio. Entonces, yo creo que eso es algo que es una idea clave y que muchas veces todavía nos cuesta entender, ¿no? A ver si consigo, eso es. Particularizando en el sector de la construcción, y solo os pongo tres ideas básicas, porque muchas veces se cae en la trampa de mirar al transporte, de mirar a la actividad industrial, que no es que no tengan influencia, ni mucho menos, pero el tema de la realidad construida y de la que hoy en día todavía se construye de forma mayoritaria, pues es de todo menos despreciable, ¿eh? O sea, se sabe positivamente que con los datos de Europa, el 40% del consumo energético se produce en el uso de los edificios, cualquiera sea su tipología, pues, oficinas, viviendas, cualquiera, y generan ni más ni menos que el 36% de los gases de efecto invernadero que se contabilizan en Europa. No quiero ni pensar pues, los que pueden estar generando en India o en Sudamérica o en cualquier otro país, ¿no? o zona del mundo mejor. Y además hay un ratio de reemplazo, es decir, un ratio de renovación y de adaptación de esa realidad construida a las nuevas tecnologías que deberían acercarnos a las promesas de reducción de CO2 que decíamos antes, pues bajo o bajísimo, que a nivel europeo pues está entre el 1 y 2% al año. Evidentemente, el ciclo de vida del edificio pues es algo largo y que muchas veces se alarga incluso más por necesidades y por situaciones económicas las que sean. Contiene muchos pasos y en todos esos pasos es posible hacer las cosas mejor en lo que a sostenibilidad y a impacto medioambiental se refiere, ¿vale? Por suerte, pues hay conceptos que ya, como decíamos al principio, están cada vez más y más implantados y uno de ellos es el de Passive House, que bueno, pues es una alegría ver que sale de lo que es el mundo vivienda privada y empieza a colonizar espacios de vivienda o de edificación no particular, ¿no? Y el hotel en el que estáis hoy vosotros y que ojalá estuviera yo, pues es un magnífico ejemplo. Entonces, dentro de ese contexto de movimiento y de generación y de cambio lento, ¿cómo está el sector cerámico? Bueno, pues el sector cerámico hoy por hoy produce 13.000 millones de metros cuadrados al año en todo el mundo. Es aquello que cada vez que miro esta cifra digo, no sé, vamos a alicatar el planeta entero, porque es que yo no sé dónde es posible que entren tantos y tantos y tantos azulejos y llevo 25 años en esto y me lo hago cada vez esa pregunta cada vez que veo la cifra. Y en concreto dentro de ese sector cerámico mundial, pues el español es un actor significativo. Estas cifras están un poquito desactualizadas, pues 3.600 millones de euros en ventas que este año pasado rondaron los 4.000 y algo. Una producción de 530 millones de metros cuadrados, que va bastante pareja a la producción de Italia, que en mercado doméstico son 890 millones de euros y que en exportaciones son 2.710 millones de euros. Es decir, es una empresa, un negocio importante, un sector importante para España y que tiene su repercusión a nivel internacional, pero que a pesar de estar pues, en punta tecnológica y de diseño y de tendencia, pues está superada en cantidades por otros países. Y ahí aparece India y Brasil y no está China porque no cabe. ¿Veis la frase que os pongo abajo? Que genera más de 2.500 millones de metros cuadrados al año, ¿vale? Con lo cual la fotografía pues eso, en 20 años ha cambiado de forma drástica.
Aún así, pues somos el primer productor de Europa y el quinto del mundo, el primer exportador de Europa y el segundo del mundo. Hablo del sector español, ¿eh? Y bueno, somos el sector nacional con más superávit en balanza comercial, el tercer capítulo arancelario más exportado en la Comunidad Valenciana y concentrados en un clúster que es pues es una configuración virtuosa en castellano. ¿Qué hacemos para sacar estas cifras? Bueno, pues producimos o hacemos un producto, sacamos al mercado un producto que, a pesar de estar tan ligado a lo que es la tradición, es decir, en las excavaciones más antiguas que se encuentran en el planeta de sociedades primitivas que ya son sedentarias, hay restos cerámicos, ¿vale? Pues a pesar de ser algo tan tradicional y tan inherente a la actividad humana, pues hoy en día tiene unas características de resistencia mecánica, de resistencia de cambios de temperatura, de humedad, de resistencia al ataque ácido básico, de resistencia a la radiación ultravioleta, que, bueno, difícilmente otros materiales de recubrimiento en construcción son capaces de igualar, ¿vale? Y eso se basa a una evolución tecnológica, y ligado a las cantidades que teníamos antes, lleva asociada unos impactos en sostenibilidad cerámica que no son ni mucho menos despreciables y que se puede analizar, pues, bajo las perspectivas que os muestro ahí, ¿no? Pues desde el propio producto, de cómo afecta al consumo de agua, de en qué medida afecta las emisiones a la atmósfera, cómo afecta al consumo de materias primas y cómo se trabaja el uso de la energía. Hay que pensar que la cerámica ha pasado en 50 años de esta foto que veis aquí. Esto es un horno árabe tradicional que, como os digo, hace 50 años en la zona de Alcora se seguía utilizando. 50 años empezó esa transición a hornos de este cariz, ¿vale? Hornos que son capaces de hacer en 45 minutos lo que antes tardaban entre 24 y 48 horas, según lo que quisieras hacer, con un control pues infinitamente superior, como es obvio, de lo que el gas que se consume, de cantidades, de que se emite, etcétera, etcétera, y que pasa de decorar, como se hace aún hoy, con algunos determinados productos tradicionales, pues pura y completamente a mano, a utilizar tecnología como la que tenemos nosotros implantada en nuestras fábricas y que es generalizada en el sector, tecnología digital inkjet, por la cual, pues bueno, se consigue gráficamente obtener, pues, prácticamente lo que queramos, con una optimización en el consumo de materias primas que no se había alcanzado jamás, ¿no? O sea, pensad que la transición ha sido enorme, ha sido brutal. Entonces, esa transición tecnológica, que ha llevado asociado un diferente impacto ambiental, nos proporciona ese material que os decía, que es saludable porque es completamente inerte, porque es seguro, que no tiene ninguna contribución a ninguna situación de peligro en el uso habitual, que es algo fiable y resistente. Es un producto que, cuando está bien instalado, antes te cansas de él que él deja de hacer su función, enormemente versátil, y que, por ser duradera, es muy sostenible, ¿vale? Hablando en términos de agua, pues comparativamente con otros productos, pues para hacer una hoja de papel se necesitan 10 litros de agua. Para fabricar unos pantalones vaqueros se necesitan 45 litros, y para lavarlos toda la vida se utilizan 3.000, y solo se necesitan 0,3 litros para producir una baldosa de 20 por 30 centímetros, ¿vale? A pesar de lo cual, ese agua se recupera completamente en los ciclos de fabricación. Esa versatilidad, pues, ¿en qué se traduce? Pues que, comparando la cerámica en uso exterior, como sería esta gráfica, con otros materiales naturales o industriales, las propiedades físicas medidas con estándares normativos, en todos los casos están en los rangos altos de lo que esa normativa pide, ¿vale? Con excepción de la relación superficie-masa, en la que el aluminio, por ejemplo, pues puede ser un producto más conveniente. Estoy hablando, pues, pensar en aplicación, por ejemplo, en fachadas ventiladas o aplacadas, pero eso es donde la relación peso-superficie cobra importancia. En el resto de aspectos, resistencia a la helada, la flexión, dimensiona, dilatación térmica, manchas, es el producto que más eficientemente va a cumplir con su función de recubrimiento. Y lo mismo desde la perspectiva de la durabilidad. Esto es un estudio de la Asociación de Fabricantes estadounidenses,
en la que hacía una comparación, ha hecho un estudio de 40 años en el que compara, pues eso, productos cerámicos, piedras naturales, conglomerados, maderas, corchos, moquetas, y va señalando cuáles son las necesidades de mantenimiento, renovación o fin de la vida del producto en esos 40 años, ¿no? Y solo veis que la terracota tiene 3 puntitos ahí porque necesita un mantenimiento superficial, una renovación de las resinas que se aplican en la superficie para reducir las porosidades, ¿vale? Quiero decir, lo que decíamos antes, me queda un minuto. Bueno, pues en términos de uso de energía, pues hemos pasado de usar gasoil y fuel oil a usar gas natural y a cogenerar, con lo cual se aprovecha el 85 o 90% de la energía que se utiliza. Y aquí muy interesante, las emisiones de CO2 se han reducido un 55%, las emisiones específicas, desde los niveles de 1970, con lo cual, a pesar de que se ha multiplicado exponencialmente la fabricación, pues somos capaces de generar muchísimo menos CO2. Estas políticas no son ajenas a nuestro grupo y, bueno, pues durante todos estos años hemos luchado continuamente para la reducción de la utilización tanto de materias primas, introduciendo metodologías de reutilización de las mermas y de los envases y de toda la actividad que llevamos, reutilizando el 100% del agua residual y, bueno, aplicando temas de cogeneración. No sé si estoy dentro, si estoy fuera. Hola, sigo. Perdón. Bueno, sí, vale. Nada, simplemente al final, esa concentración en clúster y ese avance tecnológico lo que nos ha permitido en estos años es estar siempre desarrollando e implementando la mejor tecnología disponible, tanto en términos productivos como en términos de eficiencia ambiental, y por lo tanto llevar asociadas todas las certificaciones, pues 14.001, 50.001, incluso certificaciones LEED y BREEAM, para contabilizar los puntos con los que podemos contribuir a los proyectos, ¿no? Y simplemente una remarca, una nota final, y es: la cerámica también participa en sistemas constructivos, como por ejemplo las fachadas ventiladas, en los que bueno, pues la sostenibilidad, si bien su funcionamiento dijéramos que es pasivo, pero también da una solución muy optimizada para que ese tipo de sistemas se puedan aplicar en construcción sostenible. Y con esto, pues sí que ya